Muchas gracias por las palabras, José Miguel, y bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y los que estáis viéndonos a través de la web, gracias a la colaboración de Televisión de la Universidad de Salamanca. Bien, primeramente quiero empezar la sesión, o queremos empezar la sesión, hablando del diseño y construcción de un sistema de certificación adaptativo. Concretamente, el examen que estamos presentando, Lingucert Usales Pro. Bien, me gustaría centrarme principalmente en los siguientes puntos que son los que vamos a comentar. En primer lugar, el diseño de un sistema de certificación. ¿Qué características, de una forma sencilla, básica, porque el tiempo que tenemos es limitado, pero cuáles son las principales características que necesitamos para elaborar un sistema de certificación válido y fiable? En segundo lugar, cuáles son las versiones de los exámenes de Usales Pro que disponemos, que están vigentes actualmente. En tercer lugar, cuál es el sistema de creación, de qué manera podemos crear, podemos formar un examen adaptativo. Y en cuarto lugar, nos centraremos en las pruebas receptivas, la prueba de comprensión de lectura y la prueba de comprensión auditiva. El hecho de que nos centremos en estas pruebas es que las pruebas de expresión escrita y de expresión oral van por otro lado, tienen que ver con una progresión a medida que el candidato va pasando por las diferentes tareas que componen el examen, y lo que es la adaptación se produce, o la vamos a centrar en las tareas receptivas, lectura y auditiva. Bien, en primer lugar, en relación con el diseño de un examen de un sistema de certificación, en primer lugar es necesario, es básico, analizar las necesidades, ver qué función va a cumplir el diseño del examen del sistema de certificación que quieres elaborar. En segundo lugar, una vez que ya tienes definido ese, llamémoslo, nicho de mercado, hay que definir el constructo. En tercer lugar, vamos a comentar estos aspectos enseguida. En tercer lugar, tenemos que seleccionar una escala de niveles con la que se referencie el sistema que vamos a elaborar. En cuarto lugar, tenemos que redactar unas especificaciones de la prueba. Y en quinto lugar, ya finalmente, diseñar las tareas del examen. Bien, estudio de necesidades. Cuando nos lanzamos a crear este sistema de certificación, detectamos que había una carencia dentro del mercado de la evaluación del español como lengua extranjera de exámenes que acreditaran el nivel de competencia y dominio del español con fines profesionales. Sí los había con fines generales, como es el DELE o como es SIELE, pero con fines profesionales no había ninguno que nos gustara. Sí había alguno en el mercado, pero muchas veces mezclaba contenidos de español de la economía con contenidos de competencia lingüística. Y nosotros lo que queríamos era una certificación que acreditara el nivel de competencia lingüística en un ámbito específico, que es el de español con fines profesionales, pero que no se mezclaran, por un lado, los contenidos con las competencias que tiene que demostrar el candidato que es capaz de realizar. Traemos aquí un par de ejemplos, son actuales, pero ejemplos de este tipo vimos también en el pasado, que son noticias de periódico donde se puede ver cuál es la relevancia, la importancia que tiene la certificación del español con fines profesionales. Una de ellas, que es del diario Sur de Málaga, dice el titular: los idiomas más decisivos que la titulación para encontrar trabajo. Algo que realmente puede sorprender, pero que de hecho es cierto. Acabamos de regresar hace pocos días de China, de un viaje de trabajo, y en el viaje de vuelta, que ha sido bastante azaroso, hemos visto que había bastantes personas que estaban trabajando en China, representando a diferentes empresas, y que nos comentaban, nos confirmaban que ellos estaban trabajando en estas empresas principalmente por su dominio de la lengua china, que cuando empezaron a trabajar ellos no estaban formados para ese puesto de trabajo, pero el empresario que los contrató pensaba que era más importante el hecho de conocer esa lengua que el hecho de tener una formación que poco a poco la podrían ir adquiriendo. La segunda de la noticia que traemos
es un informe de Infoempleo de la empresa de trabajo temporal ADECO, que dice: 1 de cada 3 ofertas de trabajo requieren hablar un segundo idioma. Bueno, viendo esta necesidad que había en el mercado, es cuando dijimos que sí, que nos lanzábamos a elaborar este sistema de certificación. Una vez decidido esto, teníamos que elaborar el constructo. El constructo define las características del modelo de lengua que vamos a utilizar para medir el nivel de competencia en un ámbito profesional. La lengua es muy amplia, lo que podemos evaluar de un modelo de lengua es algo enorme, y lo que tenemos que hacer en la definición del constructo es cuáles son los aspectos concretos que a nosotros nos interesa evaluar en este determinado contexto. En tercer lugar, seleccionar una escala de niveles. Afortunadamente, desde 2001 disponemos de la escala de niveles del marco de referencia, donde está detallado cuál es el nivel, cuáles son los contenidos, los conocimientos, las competencias que tiene que tener un alumno del nivel A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Es la escala que utilizamos como referencia en nuestro examen. En cuarto lugar, redactar las especificaciones. Las especificaciones o la redacción de especificaciones es un momento clave, porque cuando se redactan se tiene información sobre lo que el examen evalúa y cómo lo evalúa. Se detalla cuál es el plan que deben seguir los redactores de las tareas de examen, y de alguna forma es el marco de referencia para los creadores que tienen que seguir a la hora de elaborar tareas y a la hora de revisar tareas. En tercer lugar, es esencial para establecer la validez de la prueba, y en cuarto lugar, toda especificación que se precie debe contener una descripción del sistema de calificación que se va a utilizar dentro de la prueba. Bien, en quinto lugar, una vez que tenemos diseñadas las especificaciones, es cuando comienza la elaboración de las diferentes tareas. Aquí he puesto un modelo. Lógicamente, en un examen adaptativo vamos a tener una tipología de tareas variadas, dependiendo de cuál sea la definición de constructo que nosotros hayamos redactado. Y lo que vamos a intentar con estas tareas es medir todo el campo que hemos definido en ese constructo que hemos plasmado. Bien, tenemos dos versiones de Usales Pro. Por un lado, una versión progresiva en papel, que, como comentaba antes José Miguel, es una versión en la que el examen comienza con una tarea de nivel muy bajo y termina con una tarea de nivel muy alto. Se trata de ver hasta dónde es capaz de llegar el candidato. Por otro lado, tenemos la versión adaptativa por ordenador, en la que el sistema se va a ir relacionando con las respuestas que va dando el propio candidato. Lo vamos a ver enseguida. Bien, el examen progresivo, que mide desde el nivel A1 hasta el nivel C2, comentábamos antes que tiene problemas. El principal problema es que cuando un candidato está realizando el examen, tareas de su nivel exactamente tiene pocas, porque hay muchas tareas que tienen menos nivel y tareas que tienen más nivel. Vale, ¿por qué tenemos este examen o por qué creemos que es interesante tener este examen en el mercado? Porque es un examen que, al ser el papel, es muy fácil de realizar por un profesor en una clase. El examen por ordenador, lógicamente, requiere una sala de ordenadores, requiere que haya unas características de conexión a Internet, etcétera. Suele requerir de un navegador especializado a través del cual se puede realizar el examen, y muchas veces en centros de enseñanza donde se quieren hacer exámenes masivos con 300, 400, 500 estudiantes, es complicado encontrar suficientes aulas de informática para poder hacer el examen simultáneamente. Sin embargo, haciéndolo en papel es muy sencillo y podemos hacer el número de exámenes que consideremos necesario en cada momento. Bien, el examen en ordenador, la versión adaptativa, en esta versión es el examen el que se va a ir ajustando a la respuesta del candidato. Cuando el candidato responde a una tarea, si la acierta, el sistema le va a dar una tarea más complicada. Si la vuelve a acertar, le va a dar otra más complicada todavía. Si ya la falla, el sistema le va a dar una tarea más fácil.
De manera que la mayoría de las tareas que va a realizar el candidato se van a ajustar a su nivel. La ventaja, lo vamos a ver luego, es que prácticamente en la mitad de tiempo vamos a ser capaces de poder determinar el nivel de competencia de un alumno con el mismo nivel de fiabilidad que en un examen progresivo. Pero el examen progresivo necesita más tareas. Sin embargo, el examen adaptativo puede llegar a la misma conclusión con un número menor de tareas. Bien, ¿cómo o cuáles son los pasos que tenemos que seguir para diseñar un examen adaptativo? Los enumero y luego vamos a comentar los diferentes puntos. Disponer de un elevado número de tareas. Calibración, experimentación. 3, análisis psicométrico de esa experimentación que hemos realizado. 4, determinar los puntos de corte. 5, banco de tareas informatizado. Y 6, algoritmo de selección de tareas. Bien, el número de tareas necesario, y esto es un problema para una institución que quiere lanzarse a elaborar un sistema de certificación adaptativo, es que es necesario un gran número de tareas con el fin de que el sistema, cuando busca la tarea adecuada al nivel que demuestra el candidato que tiene que encontrar la tarea que necesita. Si las tareas son pocas, puede llegar un momento en que el sistema se bloquee porque no encuentra la tarea adecuada. Como mínimo, la media de tareas que suele tener que haber de cada uno de los tipos de tareas que hay en un examen oscila en torno a los 250. Si hay 6 tipos de tareas, por ejemplo, dentro de un examen, pues estaríamos hablando de unas 1.500 tareas. Si cada tarea tiene 4, 5, 6 ítems, ya el número de ítems de que disponemos dentro del sistema, dentro del banco de ítems, es bastante grande. En segundo lugar, la experimentación, la calibración. Es una fase decisiva, importante, porque nos va a dar una gran cantidad de información. Normalmente primero hacemos un pilotaje con unos 30 estudiantes, con el fin de ver que la tarea que vamos a experimentar está bien formulada. Una vez que tenemos esa confirmación, pasamos a la siguiente fase, que va a ser experimentar con 200 candidatos mínimo. Encontrar candidatos para experimentar es un sufrimiento. Es muy complicado porque tienen que ser candidatos, lo vamos a ver enseguida, de diferentes nacionalidades, que tengan diferentes niveles. Vale, una vez que tenemos esta información, es bastante sencillo poder realizar un análisis psicométrico para obtener información de esas tareas que estamos experimentando. Bien, aquí es la referencia que quería hacer a que no nos vale con hacer la experimentación con 200 alumnos de un determinado nivel, por ejemplo, de una determinada nacionalidad, China, por ejemplo, o Estados Unidos. Necesitamos una variabilidad con el fin de que la lengua materna de los alumnos que están participando en la experimentación sea similar a la de los alumnos que se están presentando habitualmente al sistema de certificación, al examen. Bien, análisis psicométrico. Y esta es una de las claves del sistema. A través de la teoría de respuesta al ítem, y en concreto de uno de los modelos más conocidos, que es el modelo de Rasch, nosotros vamos a poder determinar cuál es el nivel objetivo de dificultad que tiene una tarea. Cuando hablo de nivel objetivo de dificultad, me refiero a que vamos a poder saber cuál es la dificultad de ese ítem, de esa tarea, no dependiendo del nivel de competencia del alumno, es independiente del nivel de competencia. De forma que yo puedo tener esa tarea en el banco de ítems, en el banco de tareas, y puedo tener información precisa de cuál es la dificultad que tiene. Posteriormente yo voy a poder relacionar esta dificultad con la escala de niveles del marco. De manera que ya podemos ver un poco el funcionamiento de todo el sistema, es que dependiendo de la dificultad que tenga una tarea, de cómo demuestre el candidato que es capaz de responder a esas tareas que tienen un determinado nivel de dificultad, yo voy a poder determinar cuál es su posición dentro de esta escala y dependiendo de cuál sea su posición dentro de esta escala, yo voy a poder determinar cuál es el nivel que tiene dentro de los niveles del marco, desde la 1 hasta el C2. ¿Cómo
llegamos a obtener esta información? A través de tareas ancla. Estas tareas ancla son tareas que ya tenemos experimentadas, que ya tenemos validadas, que ya conocemos cuál es su dificultad, e incorporándolos en las experimentaciones que nosotros realizamos nos va a permitir poder conocer cuál es la dificultad de las nuevas tareas de las que desconocemos prácticamente todo. Y cuando termina el proceso de análisis psicométrico vamos a ser capaces de saber A, que la tarea funciona, y B, cuál es la dificultad que tiene. Bien, en cuarto lugar, determinación de los puntos de corte. La determinación de los puntos de corte está fijada en un documento que se titula Manual para vincular exámenes de dominio con el marco de referencia. Es un documento publicado por el Consejo de Europa. Hay diferentes tipologías para poder hacer esta determinación de los puntos de corte. Nosotros la que elegimos fue el pasar a una serie de alumnos que se iban a presentar al examen unos cuestionarios de autoevaluación, donde el candidato tenía que marcar cuál era su nivel de competencia en diferentes conceptos. Utilizamos unos can-do de ALTE. Los can-do es una descripción de lo que es capaz de hacer un candidato en diferentes ámbitos y en cada uno de los niveles de las escalas del marco. A través de este sistema y a través de un juicio de expertos que realizamos en el que se determinaba si para ese juez experto esa tarea que aparentemente pertenecía al nivel B1, por ejemplo, realmente él consideraba que era un ejemplo válido de nivel B1. Para que entendamos un poco el sistema, nosotros tenemos una escala de niveles del marco, que va desde el A1 hasta el C2. Hemos puesto un pre-A1, que no está en el marco, pero que en sistema de evaluación lo necesitamos, nos resulta interesante, porque nos permite determinar que hay candidatos que no llegan al nivel A1, que están por debajo del nivel A1. Bien, nosotros ponemos esta tabla que hemos estado viendo antes y en esta tabla la localización de las tareas, de los ítems, se hace en una escala de logits. La escala de logit es una escala matemática donde hay un punto cero, lo tenemos aquí, y luego en general el más y el menos suele estar en más 5 logits, menos 5 logits. Decirle a un candidato o a un profesor que un alumno tiene su puntuación, su nivel es más 3 logits, normalmente no es comprensible. Entonces lo que hacemos es pasar esta escala a una escala de 0 a 100 puntos, donde nos resulta relativamente sencillo poder determinar que un candidato tiene 60 y que ese 60 equivale a X. Y a través de la determinación de los puntos de corte que hemos comentado antes, nosotros vamos a poder determinar dentro de esta escala de 0 a 100, que en el fondo subyace este informe psicométrico que hemos realizado, dependiendo del número de puntuación que tenga un candidato, podemos determinar cuál es el nivel en relación con los niveles del marco. Si está en un A1, A2, B1, B2, C1 o C2, etc. Bien, el algoritmo de selección de las tareas. El algoritmo, en realidad, se trata de cuáles son las instrucciones con las que trabaja el sistema informático que está distribuyendo, que está pasándole las tareas al candidato. Hay 3 características básicas que tiene que tener un algoritmo, y es 1, cómo empezar, 2, cómo seguir, y 3, cuándo parar. En relación con cómo empezar, el sistema tiene que nosotros tenemos que darle instrucciones al sistema de cuál es la primera tarea que le va a tener que dar a un candidato. Como nosotros desconocemos cuál es el nivel que tienen los candidatos que se presentan al examen, la primera tarea va a ser de una dificultad media. Y a partir de ahí, si el candidato realmente tiene muy buen nivel, las siguientes tareas que le van a ir saliendo van a tener mayor nivel, y si el candidato tiene menos nivel, van a ir bajando de nivel. 2. ¿Cómo seguir? Después de haber visto la respuesta del candidato a una tarea, ¿cómo elegir la siguiente tarea que se va a administrar? En primer lugar, tenemos en cuenta el nivel.
tenemos que darle, si el candidato ha acertado la tarea, tenemos que darle una tarea más difícil. Vale, pero ¿cuánto más difícil? ¿Qué puntuación o en qué franja de puntuación tiene que estar situada esa nueva tarea que nosotros le demos? 2. ¿Cuál es la tipología de la tarea que va a tener que realizar el candidato? Si la anterior tarea era un gráfico, por ejemplo, pues es posible que el sistema tenga una indicación de que esa tarea que le vamos a dar ya no puede ser un gráfico, tiene que ser un anuncio, etc. Y en tercer lugar, ¿cuál es la fuente o cuál es la temática que tiene que tener la tarea con el fin de que haya una variabilidad de fuentes y de temas dentro del examen que realice el candidato y que no sea monotemático o que solamente aparezcan un determinado tipo de fuentes? Y finalmente, ¿cómo parar? El sistema tiene que tener información de cuál es el número de tareas que tiene que responder el candidato para poder determinar cuál es el nivel de conocimiento de español que tiene. Ventajas. Las hemos comentado, pero las resumimos aquí. Por un lado, reducción del nivel de estrés del estudiante al enfrentarse prácticamente siempre a tareas de su nivel. No sucede como en el examen progresivo, que durante parte del examen está haciendo tareas mucho más sencillas y en otra parte del examen tareas a las que no llega, tareas que le superan. Aquí prácticamente todas las tareas se ajustan a su nivel. Y 2, la duración del examen es aproximadamente un 50% menor que la de un examen progresivo. De hecho, la prueba la tenemos en nuestro sistema de certificación, que la versión progresiva en papel dura 110 minutos y la versión adaptativa en ordenador dura un máximo de 60 minutos. Y digo un máximo porque si el candidato responde a las tareas con más rapidez de la prevista por el sistema, puede terminar el examen perfectamente en 50 minutos con el mismo nivel de fiabilidad, y esto yo creo que sí es importante recalcarlo, que en un examen progresivo. Bien, y yo por mi parte nada más, simplemente agradeceros la atención, deciros que estamos a vuestra disposición. Poniendo Usales Pro en Google vais a tener tanto la página de cursos internacionales como de PeopleCert, donde podéis ampliar la información que os estamos dando aquí. Y luego también estamos a vuestra disposición en esta dirección de correo electrónico en la que podéis contactar con nosotros para cualquier duda que tengáis. Y muchas gracias. Luego, no sé, Laura, si hay alguna pregunta. Vale, pues en principio no. O la gente está durmiendo o he sido muy claro en la exposición y... No sé si alguien aquí de los que estáis tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. Bueno, pues entonces yo creo que podemos ir agilizándolo todo y, Marta, ¿te importa continuar ahora? Vale, pues entonces os dejo ahora con mi compañera Marta García.